Mi papá preguntó, ¿por qué no has venido a casa en casi un año? Así que señalé las fotos familiares detrás de él, cada cumpleaños, Navidad y vacación con la familia de mi hermano en el centro de todo, y le dije, encuéntrame en una de ellas. Entonces entenderás por qué dejé de venir. Quiero decir algo de antemano. No odio a mi familia. Eso, en realidad, sería más fácil. El odio te da energía. Lo que yo tengo es algo más silencioso que eso. Es la sensación que tienes cuando entras en una habitación y te das cuenta de que nadie notó que te habías ido. Me llamo Dustin. Tengo 33 años. Soy ingeniero estructural. Y durante la mayor parte de una década, he sido el hijo que mis padres olvidaron incluir. No de una manera dramática, como encerrado en el sótano. Nada tan obvio. Es más como si me hubiera convertido en un mueble. ¿Sabes cómo dejas de ver un sofá después de un tiempo? Ese soy yo. Soy el sofá. Mi hermano Tyler es 3 años mayor. Es el tipo de persona que entra en una habitación y la habitación se reorganiza a su alrededor. Risa estruendosa, gran personalidad, siempre tiene una historia que contar. Se casó con Jess cuando tenía 27, tuvo 2 hijos rápidamente, Braden y Lily, y en algún momento del camino, se convirtió en el punto central de nuestra familia. Todas las festividades giraban en torno a su horario. Todas las cenas de los domingos eran en su casa o se organizaban en función de lo que sus hijos querían comer. Mis padres cuidaban a sus hijos 3 días a la semana. Mi madre publicaba sobre la inauguración de su restaurante como si fuera su departamento de marketing personal. Y yo vivía a 2 horas al norte. Tenía un buen trabajo, un perro llamado Hank, una casa que había renovado en su mayor parte con mis propias manos. Llamaba cada par de semanas. Conducía hasta allí para las fiestas importantes. Estaba bien. Pero esto es lo que pasa con estar bien. Cuando eres el hijo que siempre está bien, la gente deja de preguntar. Dejan de llamar. Dejan de guardarte un sitio. Y te dices a ti mismo que no importa porque eres un adulto y ya no necesitas que tu madre ponga tu dibujo de crayón en la nevera. Pero sí importa. Solo que tardas un tiempo en darte cuenta de cuánto. La última vez que fui a casa fue en Acción de Gracias, hace casi un año. Conduje 2 horas, llevé una tarta que le gusta a mi madre, llegué justo a tiempo. La familia de Tyler ya estaba allí. Braden corría por la casa como un tornado. Lily estaba en el regazo de mi madre, y Jess estaba en la cocina actuando como si fuera la dueña del lugar. Nadie me saludó cuando entré. Me quedé en la entrada durante probablemente 15 segundos antes de que mi padre levantara la vista del partido de fútbol y dijera, «Oh, hola, Dust. No te oí entrar». No me oyó. La historia de mi vida. La cena estuvo bien. El pavo estaba seco. Jess hizo un comentario sobre que debería salir y encontrar a alguien porque no querrás ser el tío raro para siempre. Tyler se rió. Mi madre sonrió y cambió de tema a la liga de fútbol de Braden. Comí mi comida, ayudé a limpiar y nadie me hizo una sola pregunta sobre mi vida. ¿Ni una? Después de la cena, estaba llevando los platos a la cocina cuando me detuve en el pasillo. Mis padres tienen esta pared. Ya sabes de qué tipo. Marcos del suelo al techo, toda la historia familiar. Había pasado por delante 100 veces. Pero esa noche, realmente miré. Había probablemente 40 fotos en esa pared. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, vacaciones en la playa, barbacoas en el jardín, la boda de Tyler y Jess, prominentemente en el centro, el primer cumpleaños de Braden, el bautizo de Lily, Tyler sosteniendo un gran pez en el lago. Mis padres con los hijos de Tyler en el regazo de Santa Claus. Conté 42 marcos. Yo estaba en 3 de ellos, mi graduación de secundaria, mi graduación universitaria, y una foto de grupo de hace quizás 15 años en la que estaba parcialmente bloqueado por el hombro de Tyler. 3 de 42. Y entonces vi la que realmente me afectó. Era nueva. Una gran foto de 20x25 en un bonito marco de plata, en el centro de la pared. La Navidad del año pasado. Mis padres, Tyler, Jess, Braden, Lily, todos con pijamas a juego frente a un árbol decorado. Grandes sonrisas.
El retrato familiar perfecto. Yo no estaba en ella. No estaba en ella porque no me invitaron. Me enteré de esa reunión navideña por una publicación de mi madre en Facebook 2 días después de que ocurriera. Había puesto de pie de foto, toda la familia reunida. No había dicho nada en ese momento. ¿Qué sentido tendría? Pero de pie en ese pasillo, sosteniendo una pila de platos sucios, mirando esa foto, algo hizo clic. No fue exactamente ira, fue más como claridad, como si hubiera estado entrecerrando los ojos ante algo borroso durante años y alguien finalmente me hubiera dado la graduación correcta. Dejé los platos. Cogí mi chaqueta. Le dije a mi padre que tenía que madrugar y me fui. Apenas levantó la vista. No volví. Ni para Navidad. Ni para Año Nuevo. Ni para el cumpleaños de mi madre en marzo. Ni para Pascua. Ni para la fiesta de cumpleaños de Braden en junio, de la que me enteré a través de una invitación de Facebook claramente enviada como una ocurrencia tardía. Simplemente dejé de aparecer. Supuse que tardarían un tiempo en darse cuenta. Tenía razón. Tardaron 11 meses. La llamada llegó un martes de octubre. Era mi padre, lo que me sorprendió. Casi nunca llamaba. Mamá siempre era la que enviaba mensajes de texto, generalmente para preguntar si podía enviarle algo a Tyler o para reenviar una foto de los nietos. Dustin, soy papá. Como si no fuera a reconocer su número. Tu madre y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que no has venido a casa en un tiempo. ¿Está todo bien? Estoy bien, papá. Bueno, se acerca Acción de Gracias. Tu madre ya está planeando el menú. Tyler y Jess vienen, obviamente. Nos encantaría tenerte. Nos encantaría tenerte, como si yo fuera un vecino al que estaban siendo amables. Casi digo que sí, casi hago lo fácil, pero luego pensé en esa pared y algo dentro de mí simplemente no se doblegó. Lo pensaré, dije. 2 semanas después, mi madre llamó, no para preguntar cómo estaba, sino para decirme que el restaurante de Tyler estaba pasando por una mala racha y que la familia apoya a la familia. Le dije que esperaba que todo se solucionara. Sonaba molesta porque no me ofrecía extender un cheque. Luego, una semana después, volvió a llamar. Esta vez, estaba enfadada. Dustin, tu padre está dolido porque no te has comprometido a venir para Acción de Gracias. ¿Qué te pasa? Así que conduje hasta allí. No para Acción de Gracias, solo un sábado normal. Les dije que quería hablar. Cuando llegué, mi padre estaba en su sillón reclinable y mi madre en el sofá, fingiendo ver un programa de renovación de casas. Ambos parecían incómodos. ¿Bien? Mi padre comenzó, hijo, ¿qué está pasando? Apenas has llamado. Te perdiste la Navidad. Te perdiste el cumpleaños de tu madre. ¿Por qué no has venido a casa en casi un año? Lo miré. Luego miré la pared detrás de él. Todos esos marcos. Todas esas caras sonrientes que no eran la mía. Levántate un segundo, le dije. Parecía confundido, pero se levantó. Caminé hacia la pared de fotos. La señalé. Encuéntrame, le dije. Encuéntrame en una de ellas. Cualquier cumpleaños, cualquier Navidad, cualquier vacación. Encuéntrame. Se quedó mirando la pared. Mi madre se quedó muy callada. Tenéis 42 marcos en esta pared, papá. Yo estoy en 3 de ellos. En uno, estoy tapado por el hombro de Tyler. Tenéis una foto de Navidad del año pasado. Con el pie de foto, toda la familia reunida. Yo no estaba allí. No fui invitado. Mi padre abrió la boca. No salió nada. Mi madre, sin embargo. Mi madre tenía algo que decir. Siempre lo tiene. Dustin, eso es muy injusto. No podemos evitar que nunca estés por aquí para salir en las fotos. Si visitaras más a menudo, también estarías ahí arriba. Y esa, justo ahí, es la frase que rompió algo que no sabía que todavía se mantenía unido. Porque yo sí había visitado. Había estado en cumpleaños y festividades durante años. Simplemente nunca me apuntaron con una cámara. No grité.
No lloré. Solo asentí y dije, vale, mamá. Y me fui. Estaba a mitad de camino a casa cuando noté algo que se me había pasado por alto. En esa gran foto de Navidad, a la que no me invitaron, había una pila de papeles en la mesita auxiliar junto al codo de mi padre. Había tomado una foto de la pared de fotos con mi teléfono, de forma instintiva. De la misma manera que fotografías pruebas cuando sabes que las necesitarás más tarde. Hice zoom en esos papeles. El encabezado era parcialmente visible. Pude distinguir un logo, una cantidad en dólares y una palabra, hipoteca. La casa de mis padres está pagada desde hace 12 años. Entonces, ¿por qué había documentos de una hipoteca en su mesita? Excepto que no era su casa la que aparecía en esos papeles. Reconocí el logo. Era la cooperativa de crédito cerca del lago, la que mi abuelo usaba para todo, incluida la casa del lago. Necesito hablaros de la casa del lago, porque sin ese contexto, el resto de esto no tiene sentido. Mi abuelo Earl era el padre de mi madre. Era un hombre tranquilo, del tipo que preferiría construir algo con sus manos que sentarse a hablar de ello. Compró la casa del lago en 1987. Nada lujoso. 3 dormitorios, un porche acristalado, un muelle que reconstruyó 2 veces. Estaba en un trozo de costa en un pequeño pueblo a unos 45 minutos al este de donde viven mis padres. De niño, ese lugar era mi sitio favorito en la tierra. Esto es lo que pasaba con el abuelo Earl. Él me veía en una familia en la que yo era básicamente papel pintado. Él era la única persona que me hacía sentir que realmente estaba allí. Me enseñó a pescar, a usar un nivel, a leer un plano. Cuando le dije que quería ser ingeniero, no preguntó por qué como todos los demás. Simplemente dijo, bien, tienes buen ojo para ello. Murió hace 4 años y dejó la casa del lago en un fideicomiso. Mi madre fue nombrada fiduciaria, lo cual era normal ya que era su única hija, pero los términos eran específicos. La propiedad debía beneficiar a ambos nietos por igual, a Tyler y a mí. Ninguno de nosotros la poseía directamente, pero tampoco se nos podía excluir. Cualquier decisión importante sobre la propiedad, incluyendo la venta, el arrendamiento o la solicitud de cualquier tipo de préstamo contra ella, requería el consentimiento por escrito de ambos beneficiarios. El abuelo Earl era así de cuidadoso. Creo que sabía de lo que era capaz mi madre, aunque nunca lo dijera en voz alta. Después de su muerte, fui a la casa del lago unas cuantas veces al año. A veces llevaba a Hank y simplemente me sentaba en el muelle. Tyler fue quizás una vez. No era sentimental al respecto, pero asumí que el lugar simplemente estaba allí, tranquilo y seguro, como lo dejó el abuelo Earl. Asumí mal. La semana después de mi confrontación en casa de mis padres, no podía dejar de pensar en esos papeles de la hipoteca que vi en la foto de Navidad. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. La casa de mis padres estaba pagada. No había razón para tener documentos de hipoteca a menos que estuvieran refinanciando, lo cual sería extraño para 2 personas que viven de una pensión y un salario a tiempo parcial. Entonces, llamó el tío Cal. El tío Cal es el hermano menor de mi abuelo. Tiene 77 años, está semijubilado, solía ser contable. Todavía vive a unos 20 minutos de la casa del lago y hace una revisión de los impuestos sobre la propiedad cada año como un favor al patrimonio de Earl. Es el tipo de persona que lee cada línea de cada documento. Tienes que oírme, Dustin, dijo. Y de inmediato, pude oírlo en su voz. Ese tono específico que tienen los hombres mayores cuando están a punto de decirte algo que han estado guardando durante unos días. Necesito que te sientes. Ya estoy sentado, tío Cal. Bien. Estaba haciendo la revisión anual de impuestos de la propiedad del lago de tu abuelo. Saqué los registros del condado como siempre hago, y hay un gravamen sobre ella. No dije nada. Un gravamen hipotecario. Alguien sacó un préstamo contra la propiedad. $180,000. El gravamen se registró hace unos 14 meses. Eso no es posible, dije. El fideicomiso requiere ambas firmas, la mía y la de Tyler. Nadie me pidió que firmara nada. Hubo una larga pausa. Luego, el tío Cal dijo, lo sé, hijo. Por eso te llamo.
Ya había sacado los documentos registrados de la oficina del secretario del condado, la solicitud de préstamo, los formularios de consentimiento, todo. Y ahí estaba, mi firma, o más bien algo que se suponía que era mi firma, en un formulario de consentimiento que autorizaba a la fiduciaria a gravar la propiedad. No había firmado nada. No me habían pedido que firmara nada. Ni siquiera sabía que esto estaba sucediendo. ¿Quién sacó el préstamo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tu madre firmó como fiduciaria. Los fondos del préstamo fueron a una cuenta a nombre de ella y de tu padre. $180,000 contra la casa del lago de mi abuelo. El lugar que construyó con sus propias manos. El lugar que puso en un fideicomiso específicamente para protegerlo para Tyler y para mí. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté. No lo sé con certeza, dijo el tío Cal, pero el restaurante de Tyler tuvo una gran renovación hace unos 14 meses. Nuevo equipo de cocina, comedor ampliado, nueva señalización. Recuerdo que tu madre publicó sobre ello. Hace 14 meses, justo cuando mi madre empezó a hacer comentarios mordaces sobre cómo la familia apoya a la familia y cómo Tyler estaba construyendo algo especial. Me senté en mi sala de estar durante mucho tiempo después de esa llamada. Hank puso su cabeza en mi rodilla. Le rasqué las orejas e intenté organizar lo que sentía, porque no era una sola cosa. Eran capas. Estaba la ira obvia. Mi madre había falsificado mi firma en un documento legal. Eso no es una zona gris. Eso no es un malentendido. Eso es un delito. Pero debajo de la ira, había algo peor. Ni siquiera había dudado. Necesitaba dinero para Tyler, y la idea de pedírmelo era aparentemente tan impensable, tan fuera de su realidad operativa, que simplemente saltó directamente a la falsificación. No era que pensara que yo diría que no. Era que yo no se le ocurrí en absoluto. Falsificó mi firma de la misma manera que falsificas la de un extraño, porque eso es lo que yo era para ella. Un nombre en un formulario. Llamé al tío Cal a la mañana siguiente. Necesito copias de todo lo que has sacado, le dije. Los documentos del gravamen, los formularios de consentimiento, todo. Ya las hice, dijo. Supuse que las querrías. Luego llamé a un amigo de la universidad que trabaja en Derecho Inmobiliario Comercial. Le conté la situación a grandes rasgos, sin dar nombres. Escuchó, hizo algunas preguntas y luego dijo, Dustin, necesitas un abogado inmobiliario, no a mí. Alguien que se ocupe de disputas de fideicomisos y fraude. Y lo necesitas pronto, porque si ese restaurante se hunde, el banco irá a por la casa del lago. Esa frase me golpeó como un camión. El banco irá a por la casa del lago. La casa del lago del abuelo Earl. El muelle que reconstruyó 2 veces. El porche acristalado donde me enseñó a jugar al ajedrez. Encontré a Sandra P.L. a través de una recomendación. Es una abogada inmobiliaria que se especializa en litigios de fideicomisos y sucesiones. 50 y tantos años. Lee todo con un bolígrafo rojo, no sonríe mucho. Mi tipo de persona. Me senté en su oficina con los documentos del tío Cal extendidos sobre la mesa de conferencias. Los revisó página por página, tomó notas, me hizo preguntas. Cuando llegó al formulario de consentimiento con mi firma falsificada, lo sostuvo junto a mi firma real en el acuerdo de retención que acababa de firmar. Ni siquiera se parecían. Mi firma real es compacta y angular. La del formulario de consentimiento era en bucles y de gran tamaño, como si alguien estuviera tratando de hacer que pareciera oficial. Sandra dejó ambos documentos y me miró por encima de sus gafas. Su madre cometió un delito grave, dijo. Falsificación de un instrumento legal, potencialmente fraude contra el prestamista también, ya que el banco aprobó el préstamo basándose en un consentimiento fabricado. Y dependiendo de lo que hizo con el dinero, podría haber cargos adicionales relacionados con el incumplimiento del deber fiduciario como fideicomisaria. Hizo una pausa. ¿Qué quiere hacer al respecto? Miré los documentos. El nombre de mi abuelo en el fideicomiso, mi firma falsa en el formulario de consentimiento, $180,000 desangrándose de lo único que le pidió a mi madre que protegiera. Quiero que la casa del lago esté a salvo, dije. Quiero que mi parte del fideicomiso esté asegurada.
Y quiero que mi familia entienda exactamente lo que hicieron. Sandra asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Sandra me lo expuso en esa primera reunión. Tenía opciones y ninguna de ellas era simple. Opción 1, ir a la policía. Presentar una denuncia por falsificación. Dejar que el sistema de justicia penal se encargue. Mi madre podría enfrentarse a cargos por delitos graves, posible tiempo en prisión. El prestamista probablemente aceleraría el préstamo, lo que significa que los $180.000 completos vencerían de inmediato. Si no se pudiera pagar, el banco ejecutaría la hipoteca de la casa del lago. Opción 2, ir directamente al prestamista. Informarles de que el consentimiento fue falsificado, que el préstamo se obtuvo de forma fraudulenta. El prestamista casi con seguridad anularía el préstamo, pero también querrían su dinero de vuelta. Mi madre sería la responsable, y si no pudiera pagar, irían a por la propiedad de todos modos. Opción 3, manejarlo en privado primero. Confrontar a la familia, exigir que el préstamo se pague o se reestructure, liberarme de cualquier responsabilidad y asegurar el fideicomiso con nuevas protecciones. Usar la evidencia de la falsificación como palanca, no como un arma, y mantener la opción penal en el bolsillo en caso de que se negaran a cooperar. Elegí la opción 3, no porque mi madre mereciera la clemencia, sino porque mi abuelo no habría querido a su hija en la cárcel, y porque quería que la casa del lago se salvara, no que se subastara en una venta por ejecución hipotecaria. Pero Sandra fue clara. Si vas a confrontarlos, primero tienes que ser hermético. Necesitas documentación que no puedan discutir. Y necesitas saber exactamente lo que vas a pedir antes de entrar por esa puerta. Así que eso es lo que hicimos. Y aquí es donde necesito que entiendas algo sobre cómo opero. Soy un ingeniero estructural. Todo mi trabajo consiste en mirar edificios y averiguar dónde va el peso, dónde se concentra la tensión, dónde está el punto de fallo. No me apresuro. Mido 2 veces. Reviso mis cálculos. Y no empiezo la demolición hasta que sé exactamente qué es de carga y qué no lo es. Pasé las siguientes 6 semanas construyendo mi caso. Primero, el análisis de la escritura. Sandra me conectó con un perito calígrafo forense. Proporcioné muestras de mi firma real de declaraciones de impuestos, los documentos de cierre de mi hipoteca y mi licencia profesional. Las comparó con el consentimiento falsificado. Su informe tenía 14 páginas, pero el resumen eran 2 frases. La firma cuestionada no era consistente con los hábitos de escritura conocidos de las firmas auténticas de Dustin. En términos sencillos, era falsa. Segundo, el rastro del dinero. El tío Cal ayudó con esto. Sacó los registros bancarios de la cuenta del fideicomiso, a la que, como asesor familiar del patrimonio, tenía acceso limitado. Los $180.000 del préstamo se habían depositado en la cuenta corriente conjunta de mis padres. Desde allí, se transfirieron $140.000 en 3 pagos separados a la LLC del restaurante de Tyler. Los $40.000 restantes se destinaron a los gastos generales de mis padres durante los meses siguientes. Un techo nuevo para su casa, un viaje a Florida, un nuevo cortacésped de asiento. Gastaron $40.000 del legado de mi abuelo en unas vacaciones y equipo de jardinería. Tercero, la salud financiera del restaurante. Esta parte fue más fácil de lo que debería haber sido. El restaurante de Tyler tenía una página pública en Facebook donde Jess publicaba actualizaciones constantemente. Tan bendecidos de anunciar nuestra expansión. Nuevo menú el próximo mes. La familia lo es todo y este lugar está construido sobre valores familiares. Hice capturas de pantalla de todo. El asistente legal de Sandra sacó los registros públicos del restaurante. Era una LLC con Tyler como único miembro. Los ingresos eran modestos. Había 2 gravámenes de proveedores pendientes, lo que significa que no había pagado a sus proveedores. La gran renovación de hace 14 meses había sido claramente un Ave María, no una inversión. El restaurante no estaba prosperando. Estaba en soporte vital, y la casa del lago de mi abuelo era el goteo intravenoso. Cuarto, y esta fue la parte que realmente me mantuvo despierto por la noche. Conduje hasta la oficina del secretario del condado yo mismo. Quería ver los documentos registrados originales, no copias.
El secretario sacó el archivo y me senté en una mesa pública y revisé cada página. El formulario de consentimiento tenía mi firma falsificada, pero también tenía un sello de notario. Alguien había notarizado mi firma falsa. Eso significaba que o el notario era un idiota o mi madre había encontrado a alguien dispuesto a sellar un documento sin verificar la identidad del firmante. De cualquier manera, era otra capa de fraude. Fotografié cada página. Luego salí a mi camioneta y me senté allí durante 20 minutos, solo respirando. Durante todo este tiempo, me mantuve tranquilo con mi familia. Esa fue la parte más difícil. Mi madre me envió 2 mensajes de texto, uno para preguntar si todavía estaba siendo dramático con las fotos, y otro para decirme que el restaurante de Tyler tenía un fin de semana de gran reapertura y que significaría un mundo para tu hermano si vinieras. Respondí a ambos textos cortésmente. Corto y amigable. Suena genial, intentaré ir. Me alegro de que las cosas vayan bien. Pude notar que mi madre se lo tomó como una victoria. Sus siguientes mensajes de texto fueron más cálidos. Me envió una foto de Lily con un disfraz de Halloween. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Incluso dijo, te echamos de menos, cariño. Típico de Lorraine. En el momento en que piensa que te has sometido, el calor vuelve a raudales. Tyler me llamó una vez durante este periodo. Fue incómodo, lo cual era normal para nosotros. Nunca habíamos sido cercanos. Es 3 años mayor y éramos niños diferentes. Él jugaba al béisbol. Yo leía planos. Él era ruidoso. Yo era callado. Coexistíamos más de lo que conectábamos. Hola, tío, dijo. Mamá dice que has estado pasando por algunas cosas. Solo quería saber cómo estabas. Te lo agradezco, Tyler. Estoy bien. Guay, guay. Oye, deberías pasarte por el restaurante alguna vez. Hicimos una gran renovación. Nuevo ahumador, nuevo comedor. El brisket está increíble ahora. Le echaré un vistazo, dije. Genial. Y oye, se acerca Acción de Gracias. Mamá lo va a dar todo. Sería bueno tenerte allí. Dije que lo pensaría. Dijo White 3 veces más y colgó. Ese fue todo el alcance de Tyler preocupándose por su hermano. 45 segundos. Sin preguntas de seguimiento, sin curiosidad genuina, solo una rápida llamada de relaciones públicas y de vuelta al brisket. La cosa es que no creo que Tyler supiera de la falsificación. No los detalles, al menos. Creo que sabía que el dinero de la renovación provenía de recursos familiares, y no hizo preguntas porque hacer preguntas podría haber significado escuchar respuestas que no quería. Tyler no es malvado. Simplemente está cómodo. Ha pasado toda su vida siendo la prioridad y nunca ha tenido que examinar por qué. El dinero apareció. La renovación ocurrió. El restaurante sobrevivió otro trimestre. ¿Por qué agitar las aguas? Pero $140.000 de ese dinero fueron robados de un fideicomiso que era mitad mío. Su comodidad se construyó sobre la traición a mi abuelo. 6 semanas después de la reunión inicial con Sandra, estábamos listos. Tenía el informe pericial de escritura, la documentación del rastro del dinero, los registros del condado, el asunto del notario y una carta de resolución propuesta que Sandra había redactado. La carta describía todo lo que habíamos encontrado y presentaba mis demandas: pagar la hipoteca en 90 días. Destituir a mi madre como fiduciaria y nombrar a un fiduciario independiente. Transferir mi 50% de interés en la Casa del Lago a un fideicomiso separado únicamente a mi nombre. Si se negaban, presentaríamos una demanda civil y remitiríamos la falsificación al fiscal del distrito. Sandra la llamó una carta de encuentro con la realidad. Estaba listo para enviarla, pero quería entregarla en persona. Sandra arqueó una ceja ante eso. La mayoría de los clientes prefieren la distancia, dijo. Lo sé, pero quiero ver sus caras. Ella asintió. Entonces lo haremos a tu manera. Elegí una fecha, el sábado antes de Acción de Gracias, el mismo fin de semana de la gran reapertura de Tyler en el restaurante. Mi madre, mientras tanto, me había enviado un mensaje de texto esa mañana,
¡Qué emoción que estarás aquí para Acción de Gracias este año! La reapertura de Tyler es el sábado. Vamos todos. Toda la familia finalmente reunida de nuevo. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo sabía. En lo que a ellos respectaba, Dustin había vuelto al redil. El hijo invisible había aceptado su lugar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El sábado de la gran reapertura de Tyler fue uno de esos días de otoño perfectos que parece que se están burlando de ti. Cielo azul, hojas cambiando de color, aire fresco. Conduje las 2 horas con el sobre de Sandra en el asiento del pasajero y un nudo en el estómago que no se deshacía. No iba a hacer esto en el restaurante. Pensara lo que pensara de mi familia, hacer estallar el negocio de alguien en público no era la jugada correcta. Iba a ir a casa de mis padres primero, antes de la cena de reapertura. Exponer los hechos, presentar la carta, darles la oportunidad de responder en privado. Llegué a casa de mis padres a las 2 de la tarde. La camioneta de Tyler ya estaba en la entrada, lo que no me esperaba. Se suponía que estaría en el restaurante preparando, pero allí estaba, sentado en el porche delantero con mi padre, ambos bebiendo café como si fuera un sábado cualquiera. «Dustin». Tyler se levantó y sonrió. «¿De verdad viniste? Mamá se va a volver loca». «¿Dónde está mamá?» «¿Dentro?» «Está haciendo una tarta para la reapertura». «Entra, hombre». Entré. La casa olía a canela y mantequilla, lo que en otras circunstancias habría sido reconfortante. Mi madre estaba en la cocina, con harina en el delantal, pareciendo genuinamente feliz de verme. Se secó las manos y vino a darme un abrazo. «Oh, cariño. Estoy tan contenta de que estés aquí. Este va a ser un fin de semana genial. Mamá, necesito hablar contigo y con papá. Y Tyler también debería escuchar esto». Su sonrisa titubeó por un segundo. De la misma manera que una bombilla se atenúa antes de estabilizarse. ¿Sobre qué? ¿Podemos sentarnos? Nos mudamos a la sala de estar. Mi padre en su sillón reclinable, mi madre en el sofá, Tyler apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. La pared de fotos estaba justo detrás de la cabeza de mi padre. Los 42 marcos. Podía ver la foto de Navidad desde aquí. Saqué el sobre de Sandra de mi chaqueta y lo puse en la mesa de café. Antes de abrir esto, quiero hacer una pregunta. Mamá, ¿sabes lo que hay en el fideicomiso del abuelo Earl? Ella parpadeó. ¿A qué te refieres? La casa del lago está en el fideicomiso. ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que requiere el fideicomiso si alguien quiere sacar un préstamo contra la propiedad? La habitación se quedó muy quieta. Mi padre miró a mi madre. Tyler descruzó los brazos. Consentimiento por escrito de ambos beneficiarios, dije. Mío y de Tyler. Eso es lo que dice el fideicomiso. Ambas firmas. La cara de mi madre hizo algo que nunca había visto antes. Se quedó en blanco. No enfadada, no a la defensiva, simplemente completamente vacía, como si alguien hubiera desenchufado algo detrás de sus ojos. Mamá, ¿sacaste un préstamo contra la casa del lago? Dustin, no creo que este sea el momento de... $180.000. Hace 14 meses, de la cooperativa de crédito del lago. Tengo los registros del condado. Tyler se apartó del marco de la puerta. Espera, ¿qué? Mi padre no dijo nada. Estaba mirando a mi madre con una expresión que no pude leer. O no lo sabía, o lo sabía y se estaba dando cuenta ahora de lo grave que era. El préstamo requería mi consentimiento por escrito, continué. No lo di, pero mi firma está en el formulario de consentimiento. Alguien firmó mi nombre. ¿Dustin? La voz de mi madre era más dura ahora. El calor se había ido tan rápido como accionar un interruptor. Tu abuelo quería que esa propiedad apoyara a esta familia. El restaurante de Tyler necesitaba ayuda. Hicimos lo que teníamos que hacer. Falsificaste mi firma. Firmé en tu nombre como fiduciaria. Así no funcionan los fideicomisos, mamá. Lo sabes. Sandra PL lo sabe.
El perito calígrafo forense lo sabe. El color abandonó su rostro. No gradualmente, de una vez, como si alguien lo hubiera drenado. Contrataste a un abogado, dijo Tyler. Contrataste a un abogado contra tu propia familia. Contraté a un abogado porque mi madre cometió falsificación contra un fideicomiso que mi abuelo creó para protegernos a ambos. $140.000 de ese dinero fueron a tu restaurante, Tyler. ¿Sabías de dónde venía? Tyler miró a mi madre. Me dijiste que era de ahorros. Dijiste que tú y papá habíais estado guardando dinero. Era dinero familiar, dijo mi madre. La casa del lago es propiedad familiar. Es propiedad del fideicomiso, dije. Y no tenías autoridad legal para grabarla sin mi consentimiento, por eso lo falsificaste. Abrí el sobre y puse los documentos sobre la mesa de café, el formulario de consentimiento con mi firma falsa, el informe del perito calígrafo, los registros del gravamen del condado, la transferencia bancaria que mostraba $140.000 yendo a la LLC de Tyler, la carta de demanda de Sandra. Mi padre recogió el formulario de consentimiento y lo miró. Luego miró mi firma real en un documento de impuestos que había incluido para comparar. Incluso sin el informe del perito, se podía ver. Las firmas no se parecían en nada. Lorraine, dijo mi padre en voz baja. ¿Qué has hecho? Oh, no empieces conmigo, Rick. Sabías que necesitábamos ese dinero. Estabas ahí mismo cuando lo discutimos. Sabía que estábamos ayudando a Tyler. No sabía que habías falsificado el nombre de Dustin en un documento legal. Es un asunto familiar. No pensé que le importaría. De todos modos, nunca viene por aquí. Esa frase. No pensé que le importaría. Dejad que eso cale. Mi madre falsificó mi firma en un documento legal que autorizaba un préstamo de $180.000 contra mi herencia. Y su defensa fue que a mí no me importaría porque, en su mundo, a mí no me importa nada. Soy el sofá. Soy un mueble. Soy un nombre en un formulario. Lee la carta, mamá. La recogió. Vi sus ojos moverse por la página. Sandra no se anda con rodeos. La carta exponía la falsificación, el incumplimiento del deber fiduciario, los posibles cargos penales y las demandas. Pagar el préstamo en 90 días. Destituir a Lorraine como fiduciaria. Nombrar a un fiduciario independiente. Transferir mi 50% de interés a un fideicomiso separado y protegido. Mi madre dejó la carta. Le temblaban las manos. ¿Mandarías a tu propia madre a la cárcel? No quiero mandar a nadie a la cárcel. Por eso hay una resolución en esa carta. Pero necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no es un malentendido familiar. Es un delito grave. Y si no cooperas, mi abogada presentará una demanda civil y remitirá la falsificación al fiscal del distrito. Tyler ahora caminaba de un lado a otro. Esto es una locura. Vas a hacer estallar a toda esta familia por una casa en el lago. Yo no estoy haciendo estallar nada, Tyler. Mamá falsificó un documento y sacó $180.000 de un fideicomiso. La casa del lago es garantía de un préstamo que nunca debería haber existido. Si tu restaurante se hunde, y seamos honestos, tienes gravámenes de proveedores acumulándose. El banco va a ejecutar la hipoteca. De la casa del lago del abuelo Earl, el lugar que pasó 30 años cuidando. Tyler dejó de caminar. Los gravámenes de los proveedores eran aparentemente una noticia para él, o al menos una noticia que no esperaba que yo supiera. Mi padre todavía sostenía el formulario de consentimiento, mirando las dos firmas. 90 días, dije. Eso es lo que dice la carta. Tenéis 90 días para pagar el préstamo y reestructurar el fideicomiso. ¿De dónde se supone que vamos a sacar $180.000? Preguntó mi madre. Ese no es mi problema, mamá. Encontraste $180.000 cuando Tyler los necesitó. Encuéntralos de nuevo. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. El temporizador de la tarta sonó en la cocina. Nadie se movió a apagarlo. Luego mi madre me miró con una expresión que nunca antes me había dirigido. No era culpa. No era remordimiento.
Era furia. Furia pura y sin diluir por haberme atrevido a existir lo suficientemente alto como para incomodarla. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, dijo. Casi me río. Casi. Pero no había nada divertido en todo aquello. Cogí mi chaqueta. Le haré saber a Sandra que habéis recibido la carta. Tenéis 90 días. Sugeriría que consiguierais vuestro propio abogado. Pasé por la pared de fotos al salir. 42 marcos, 3 conmigo en ellos. Cerré la puerta principal detrás de mí y me senté en mi camioneta durante 5 minutos antes de poder girar la llave. Mi teléfono vibró antes de llegar a la autopista. Un mensaje de texto de Tyler. Acabas de arruinar el fin de semana de la gran reapertura de mamá. Está en la cocina llorando. ¿Estás contento ahora? No respondí, pero pensé en lo que dijo. El fin de semana de la gran reapertura de mamá, no la gran reapertura del restaurante de Tyler. De mamá, porque incluso los hitos comerciales de Tyler eran en realidad sobre ella. Estaba casi en casa cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí. Lo dejé pasar al buzón de voz. Cuando lo escuché más tarde, era Jess. Dustin, soy Jess. No sé qué les dijiste a tus padres hoy, pero Tyler llegó al restaurante pálido como un fantasma y tu madre no para de llorar. Sea lo que sea esto, espero que estés orgulloso de ti mismo. Tyler ha trabajado muy duro por este restaurante. Y lo último que necesita es drama familiar en su gran noche. Necesitas pensar en lo que le estás haciendo a esta familia. Guardé el mensaje de voz. Sandra me había dicho que lo guardara todo. Luego llamé al tío Cal. Está hecho, dije. He entregado la carta. ¿Cómo se lo tomaron? Más o menos como era de esperar. Estuvo en silencio por un momento. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Dustin. Por proteger lo que él construyó. Esa fue la primera vez en 6 semanas que sentí que podía respirar. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Mi madre lanzó una campaña a gran escala. Llamó a todos los parientes que pudo contactar con su versión de los hechos, que se reducía a: Dustin está amenazando con demandar a su propia madre por una casa en el lago que nadie usa, y está tratando de destruir el restaurante de Tyler por celos. Lloró a sus amigos de la iglesia. Publicó un vago estado en Facebook sobre cuando las personas que más amas se vuelven contra ti. Obtuvo 63 reacciones de me encorazona. También me llamó 14 veces. No contesté. Dejó mensajes de voz que comenzaron llorosos y gradualmente se volvieron más furiosos. El último fue solo ella diciendo: espero que puedas vivir contigo mismo, Dustin, y colgando. Tyler envió 2 mensajes de texto. El primero decía: tenemos que hablar de esto como adultos. El segundo, 6 horas después, decía: hablé con un abogado. Dice que tienes un caso. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Ese segundo texto era el que había estado esperando. Tyler había hablado con un abogado, lo que significaba que Tyler ahora entendía la situación, no la versión de mi madre. La realidad legal real. Se lo reenvié a Sandra. Me llamó esa noche. Buena señal, dijo. Está asustado. Démosles una semana para que vengan a nosotros con una propuesta antes de escalar. Vinieron en 5 días. Tyler me llamó un jueves por la noche. Sonaba cansado, no enojado, solo agotado, lo cual era nuevo para él. Tyler no hace de agotado. Tyler hace de confiado, ruidoso e imperturbable. No sabía que había falsificado tu nombre, dijo. Quiero que lo sepas. Te creo. Me dijo que el dinero era de ahorros, que ella y papá lo habían estado guardando. No lo cuestioné. Debería haberlo hecho. La cantidad era demasiado grande, y simplemente no quería pensar de dónde venía realmente. Lo sé. Estuvo en silencio por un tiempo. El restaurante no va muy bien, Dustin. La renovación ayudó durante unos meses, pero todavía estamos perdiendo dinero. Tengo 2 proveedores amenazando con rescindir contratos. No puedo devolver $140,000. No los tengo. No te estoy pidiendo que los devuelvas, Tyler.
Le estoy pidiendo a mamá que pague la hipoteca de la casa del lago y reestructure el fideicomiso para que esto nunca pueda volver a suceder. Ella tampoco tiene $180.000. Entonces necesita resolverlo. Vender inversiones, refinanciar su propia casa. No me importa cómo. La casa del lago no puede ser la garantía de un préstamo que ella obtuvo cometiendo fraude. Otra larga pausa. ¿Y si ayudo a pagarlo con el tiempo, como un plan de pagos? Habla con Sandra. Ella trabajará con tu abogado en los términos. Pero la reestructuración del fideicomiso no es negociable. Mamá ya no puede ser la fiduciaria. Se va a volver loca cuando oiga eso. Debería haber pensado en eso antes de falsificar mi firma. No discutió. Creo que sabía que yo tenía razón. Simplemente no quería ser el que estuviera al lado de nuestra madre cuando los muros se derrumbaran. Durante las siguientes 3 semanas, los abogados fueron y vinieron. Mi madre se negó a participar al principio. Le dijo a su abogado, un tipo de su iglesia que se encargaba principalmente de testamentos, que las demandas de Sandra eran extorsión. Sandra respondió con un escrito de 12 páginas que detallaba la evidencia de la falsificación y un borrador de la demanda listo para ser presentado. El abogado de mi madre llamó a Sandra el mismo día y dijo que su cliente estaba dispuesta a negociar. Esto es lo que acordamos, mis padres refinanciarían su propia casa para pagar la hipoteca de la casa del lago. Su casa valía alrededor de $340.000 y no debían nada por ella, por lo que una refinanciación de $180.000 era manejable. La casa del lago quedaría libre de cargas en 60 días. Mi madre sería destituida como fiduciaria. Se nombraría una compañía fiduciaria independiente. Mi 50% de interés se transferiría a un subfideicomiso con sus propias protecciones. Tyler les devolvería a mis padres $2.000 al mes para la hipoteca refinanciada, reconociendo que el dinero se había destinado a su restaurante. Si realmente podía mantener esos pagos era algo entre él y nuestros padres. Y a cambio, yo no presentaría una denuncia penal ni una demanda civil. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, en la que insistió mi madre porque no quería que nadie en la iglesia se enterara. Sandra lo llamó una resolución limpia. Yo lo llamé lo mínimo justo. Firmamos los papeles en la oficina de Sandra un miércoles por la mañana en diciembre. Mi madre vino con su abogado de la iglesia. No me miró, ni una sola vez. Firmó cada documento con la mandíbula tan apretada que podía oír sus dientes. Cuando terminó, se levantó, se abrochó el abrigo y salió sin decir una palabra. Mi padre se quedó. Se paró junto a la puerta de la sala de conferencias, con las manos en los bolsillos, mirándome como siempre lo hace, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Lo siento, Dustin, dijo. Debería haber prestado más atención a muchas cosas. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Asintió. Luego se fue. Tyler me alcanzó en el estacionamiento. Se veía mal. Ojeras, camisa arrugada. El restaurante obviamente le estaba pasando factura. Por si sirve de algo, dijo, yo también lo siento. No solo por el dinero, por todo. Las fotos, las fiestas. Nunca pensé en cómo era para ti. Simplemente nunca pensé en ello en absoluto. Esa fue probablemente la cosa más honesta que Tyler me ha dicho jamás. No fue una gran disculpa. No fue una promesa de cambiar. Fue solo una admisión de que nunca había considerado mi experiencia, y que ese no considerar era su propia forma de crueldad. Gracias, Tyler, dije. Lo digo en serio. Estamos bien. No estamos mal. Dale tiempo. Sonrió a medias. ¿Justo? Eso fue hace 4 meses. Aquí es donde está todo el mundo ahora. Mis padres refinanciaron su casa. La hipoteca de la casa del lago está pagada. Mi madre no me habla. Le dijo a mi padre que elegí el dinero por encima de la familia, lo cual es una reescritura bastante espectacular de lo que realmente sucedió. Mi padre me llama cada par de semanas. Las conversaciones son cortas e incómodas, pero suceden. Me envió una foto de la casa del lago el mes pasado. Sin pie de foto, solo la foto.
Creo que fue su manera de decir que lo entendía. El restaurante de Tyler sigue abierto, a duras penas. Ha recortado su menú, reducido el horario y despedido a 2 empleados. Jess volvió a trabajar como higienista dental para ayudar a cubrir las facturas. Tyler y yo nos enviamos mensajes de texto de vez en cuando, nada profundo. Me envió una foto de Braden pescando un pez y yo le devolví un pulgar hacia arriba. No es una relación. Es el comienzo de una, tal vez. El tío Cal conduce hasta la casa del lago una vez al mes para ver cómo están las cosas. Me llama después de cada visita con un informe. El muelle aguanta. El techo se ve bien. Al porche acristalado le vendría bien una nueva malla en el lado oeste. Tiene 77 años y trata a ese lugar como si fuera tierra sagrada porque para él, lo es. Volví a la casa del lago hace unas semanas. La primera vez desde que todo sucedió. Traje a Hank. Nos sentamos en el muelle y observamos el agua hasta que se puso el sol. ¿Estaba tranquilo? Sin drama. Sin culpa. Nadie haciéndome sentir que necesitaba justificar mi presencia. Pensé en el abuelo Earl, en cómo se sentó en este mismo muelle y se aseguró de que yo supiera que valía la pena ser visto. En cómo escribió un fideicomiso que se suponía que debía proteger este lugar para mí y para Tyler. En cómo mi madre trató de borrarme de él de la misma manera que me borró de la pared de fotos. No pudo, sin embargo, porque él me vio incluso cuando nadie más lo hizo, y se aseguró de que los papeles lo reflejaran. Ya no estoy enojado. No estoy triste. Simplemente he terminado de fingir que ser invisible era algo que yo elegí. Fue algo que se me hizo, y tenía todo el derecho a levantarme y decir basta ya. Si estás leyendo esto y eres el hijo que nunca sale en las fotos familiares, quiero que sepas algo. No estás loco. No eres dramático. No eres demasiado sensible. La ausencia que sientes es real, y no le debes a nadie tu silencio al respecto. Hank y yo volvemos a la casa del lago este fin de semana. Voy a arreglar esa malla en el lado oeste del porche. El abuelo Earl habría querido que se hiciera.